Bienvenidos a una nueva entrevista en elplural.com. Hoy tenemos de invitado a Luis Maínez, periodista cultural, director de Flashes, programa también de entrevistas, por cierto, de Mundo Sonoro. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Qué tal? Hoy has tenido día duro, creo, ¿no? Sí, hemos estado... Vamos, vengo de grabar un par de entrevistas con Luna aquí y con Carifato 3x4 y antes por la mañana pues otras 20 vainas, pero Sí, bien, contento. A mí Flashes es un programa que me gusta mucho, siempre es una idea que sí te lo he dicho ya más de una vez, que es una cosa que tú la ves, es muy entretenida, entrevistas muy bien a los personajes, sobre todo son músicos de género urbano, son entrevistas un poco diferentes, habláis de temas más profundos, más allá de la música. No sé cómo te surgió la idea en la cabeza de idear y llevar a cabo este proyecto. Pues la verdad es que yo estaba dándole bastante enganchado desde hacía tiempo a todo el mundo podcast, que en ese momento, pues sería 2019, un poco antes de la pandemia y demás, estaba surgiendo y estaba un poco harto de que la mayoría de los programas de entrevistas que se hacían a artistas, ya no solo del género urbano, sino artistas jóvenes, parecían todos como de mofa. No se habla, al final los artistas son trabajadores, ¿sabes? Y están todo el día currando, y cuando llegas para hablar de un proyecto al que a lo mejor le has dedicado el último año de tu vida, te dicen que resuelvas el laberinto, ¿no? Sí, que son unas versiones muy poco serias, ¿no? Claro, y donde no se hablaba nada del arte y del contenido de estos artistas. Y entonces, pues mi idea surge de ahí, de decir, pues vamos a hacer un programa de entrevistas donde se pueda hablar con un tono relajado. Sí, darle un toque viejuno a la modernidad, ¿no? Que también está Claro, bien, que a muchos les gusta total, también, total. claro. Y, por ejemplo, yo cuando buscaba referencias y cuando le enseñaba a la gente referencias, le enseñaba los programas del Loco de la Colina, Claro. de Ratones Colorados y todo esto, que al final yo creo que son historia Y ya del referencia género, absoluta, ¿sabes? claro. Bueno, has entrevistado a gente, sobre todo género urbano, ¿no? Bastante diversa, también a algunos personajes del mundo del cine, que es otro gran interés tuyo. Ya has tenido también personajes de bastante relevancia internacional, ¿no? Como puede ser Lunay, que es una que acabáis de publicar. Sí. Me viene a la mente Eladio Carrión también, que es un personaje muy grande, ¿no? En el mundo de la música. No sé si hay algún tipo de personaje que te haya gustado, no es por comparar a los protagonistas, pero sí alguna entrevista que sí te haya podido marcar. Pues obviamente las primeras, porque yo era la primera vez que me ponía delante de una cámara y es toda una experiencia, la verdad, porque lo que sí es que el programa empezó como podcast, pero yo quería llevarlo a video podcast, porque me parece que el mundo de la imagen a día de hoy, al final estamos aquí nosotros. Claro. Y bastante nervioso al principio, pero luego en cuanto a personajes, pues obviamente Alba Flores a mí me resultó una presencia de esto imponente, que ¿no? llena Una la fuerza de la sala, naturaleza, claro. ¿no? Y luego cuando entrevisté a Hijos de la Ruina también, para mí fue un momento bastante bonito por la trayectoria mía personal, de haber crecido en el barrio, escuchándolos y todo, pero en realidad, aunque quede un poco tal decirlo, a mí todas me han parecido como bastante interesantes. Al final es un género que yo creo que presta mucho a aprender de la persona que tienes delante. Bueno, también yo creo que tu programa también se ha convertido un poco en referencia, ¿no? Para cualquier persona que quiera informarse sobre los nuevos sonidos que se están dando. No sé cómo ves esto del género urbano también, que es una palabra un poco impostada, ¿no? Incluso el trap y tal, es todo como un universo, pero por reducirlo para entendernos o para que lo entienda la gente. No sé cómo ves este género y no sé si tras la pandemia estás viendo que está habiendo igual un poco más de fuerza por parte de los artistas por querer sacar más cosas nuevas, no sé qué, una especie de reflexión que hagas de lo que es el género urbano. A mí la palabra género urbano me mola, el concepto género urbano me mola porque yo he crecido escuchando mucho reggaetón durante toda la primera década de los 2000, que todavía no había dado este salto al mainstream y todo eso, y todos, pues escuchabas a los reggaetoneros y decían el número 1 del género urbano,
comandando el género urbano, tal, y a mí nunca me... Luego hubo polémica con eso, que decía que porque era urbano, hubo una polémica en los Grammy a raíz de eso, que porque era urbano y no se hablaba de otra denominación, y si era despectivo y tal, pero a mí, yo siempre Típicos debates un poco banales, ¿no? Yo siempre me he sentido cómodo con eso. Y luego el género, la verdad es que vivió un momento tan álgido, pues obviamente desde los primeros 2000, pero lo que se vivió en España durante la década pasada, desde 2012-2013 hasta pues, la pandemia, fue un estallido absoluto de creatividad, de talento y de cosas que eran realmente nuevas, que yo creo que es algo Sí, revolucionarias directamente, sí. ¿no? Claro, o sea, Sí. auténtica... Yo siempre cuando hablo del programa o de por qué hago más reseñas de este género y demás, siempre digo que a mí me flipa la música en general. O sea, yo tengo 27 pósters de Bob Dylan en mi casa, tengo uno de Camarón. No es que sea alguien que haya crecido... Camarón más género urbano que Camarón no lo hay tampoco al mismo tiempo, ¿eh? Claro, no es que solo haya crecido con eso, pero es que a día de hoy, a mí como persona interesada en el arte y la cultura, más que como crítico de urbano, que esa es un poco la diferencia, me parece que donde se están acometiendo los grandes cambios y donde está la gente innovando de verdad, es aquí. Entonces, siento que mi papel es estar ahí. Sí, has dicho la palabra reggaetón, íbamos a conversar un poco más adelante, pero me viene ahora bastante bien. Es que el reggaetón es curioso porque es un género que, bueno, a mí me tocó cuando surgió a principios de los 2000, cuando explotó en España, ¿no? Don Omar, Daddy Yankee, Héctor el Father, Tego Calderón, que es para mí el mejor de todos, Claro. Julio Voltio, podemos estar hablando de muchos ejemplos. Siempre ha sido una música vista de forma un poco despectiva por una élite cultural, Sí, ¿no? desde luego. Sigue siendo así, Sigue siendo así. pero sigue trascendiendo y sigue existiendo Claro. y se mantiene. Mientras el indie inglés y la música Britpop del 2006-2005 no ha trascendido y no se ha mantenido, el reggaetón sigue habiendo Claro. y sigue sonando, y lo que es mejor, se sigue escuchando y sigue Claro. creando espacios de compartir cultura. No sé cómo has visto tú también desde tu papel, no te voy a decir de una élite cultural, porque no creo que te sientas cómodo en esa etiqueta, pero sí de una persona que está dentro del periodismo cultural. Y de la industria cultural. Y de la en industria general, cultural. ¿sabes? Tú a tu alrededor, ¿cómo has visto el trato al reggaetón? Yo creo que ya es un género que que obviamente ya se ha extendido a tales niveles y ha alcanzado tales cotas, para mí, de calidad, que hay cosas que se convierten en incuestionables. Pero me sigue sorprendiendo que de vez en cuando te cruzas a gente que a lo mejor tiene, pues, no sé, entre 5 o 10 años más que yo, más 10 que 5, pero... y de repente te cuentan como... Es que esto... Sí, como muy bien por encima del hombro, sí. Sí, gente incluso con la que he trabajado, que es como, bueno, yo qué sé, en plan, estás replicando lo mismo que decía la gente de los años 50 cuando salió el rock, ¿sabes? Exactamente, eso lo pensé el otro día cuando debatí con alguien sobre este tema. Es acojonante, o sea, es la misma dinámica y dices, bueno, es entendible hasta cierto punto que alguien no sé, que haya nacido en los 70 o así, le pille ya muy lejos, pero que también lo que tú decías, se crean espacios de socialización claro. y culturales que a lo mejor les son más ajenos, pero si tú has salido de fiesta en algún momento entre 2008 y 2022... No, y de antes, y de 2000 a 2022. Claro, pues en algún momento habrás tenido que encontrarte con eso, y si no, es que has estado rehuyéndolo, porque ha sido absolutamente dominante. ¿Y tú crees que esto responde a algún tipo de odio de clase, o ya no de clase, sino odio de considerar a la gente que escucha ese tipo de música, también puedo incluir al trap, en ese tipo de música como también una especie de cosa de despectiva, de bajeza cultural, no solo económica? Ahí o sea, esto es un tema Sí, es un tema a tratar, sí. Aquí hay cosas interesantes, como por ejemplo que las élites culturales, y ya no hablo solo de
de profesiones culturales, sino de gente que, pues a lo mejor tienes un poder adquisitivo medio alto, has podido pues viajar a un concierto, tal cual, informarte, tener libros, ir... Todo este tipo de gente también se ha adherido al rock y a todo este tipo de géneros, un poco primero por la complejidad del mismo, que a lo mejor en momentos se ha visto que eran como una cosa de virtuosos, de gente, pues yo qué sé, mítica de este tío toca la guitarra con 2 mástiles, tal, ese ejercicio como de virtuosismo. Y por otro, porque se ha creado pues tanto una iconografía como una mitología. Sí, un relato, ¿no? Un relato, una mitología alrededor del rock y de los derivados muy fuerte, muy bien hecha y muy guay. O sea, yo ya te digo, si no me tengo 10 libros de Bob Dylan, no tengo ninguno. Totalmente. Y creo que al reggaetón, hasta ahora, porque es un género muy joven, le ha faltado, o la gente se ha diferenciado, digamos, porque faltar no le falta nada, como esa especie de historia alrededor, de crear un relato su propia alrededor, mitología. Ahora, por ejemplo, se va a retirar Daddy Yankee. Y es que es un monstruo Daddy Yankee, claro, pero en la historia musical universal, o sea, no me voy a Puerto Rico, me voy al mundo, a Estados Unidos. Ya ha llegado el momento en el que, y bueno, y Tego Calderón tiene también su historia, obviamente, pero ha llegado el momento, digamos, en el que lo que sería como la disolución de los Beatles de este nuevo género, claro. Muy bien tiradas esas referencias, sí, claro. Verdad. Y yo supongo que a raíz de ahí irán surgiendo pues nuevos relatos, igual que te puedes comprar un libro de historia de cómo se hizo Exile on Main Street de los Stones, pues te podrás comprar un libro sobre historia de ella. Sí, totalmente. Mira, ahí tienes una oportunidad de negocio también. Esa es la cosa, que normalmente es difícil encontrar el equilibrio entre gente que esté interesada en este tipo de mitologías y demás, y gente que tenga un conocimiento vasto. Espero cuando esto llegue, que algún día llegará, espero que tú y yo no nos estamos metiendo con la música que esté sonando en las décadas de los 30 o de los 40, espero poder adaptarme también, ¿no? También hacer ese ejercicio durante toda tu vida de no buscar una eterna juventud o no creerte un chaval toda la vida, sino intentar comprender las cosas nuevas que se van haciendo e intentar la inteligencia, el respeto suficiente como para poder entender todas las nuevas creaciones que se van haciendo musicales o de cualquier tipo de arte. Pero de hecho, yo creo que este es un aspecto en el que yo estoy pensando mucho últimamente, porque además del trabajo en prensa que yo hago y del trabajo relacionado con la música que yo hago, pues toco otros palos dentro de la industria cultural y quiero tocar más, porque precisamente no sé si seré capaz de mantenerme al quite durante 10 años más, como poco, en una industria tan cambiante, porque si tú piensas en el mundo del libro, de la literatura, obviamente en el cine, en las series, tanto los creadores como el público no están todo el rato como sufriendo revoluciones, y en cambio en el mundo musical sí. Yo eso es una cosa que ya hemos hablado alguna vez y yo sinceramente veo que no pienso como tú, respeto obviamente esa reflexión que haces, pero creo que le das demasiada importancia a esa reflexión, tío, porque yo creo que el público, si ve que tu trabajo es continuado y es bueno, referente a ese estilo o a ese género, por mucho que no te quieras encasillar y hagas otras cosas dentro de los aspectos culturales, el público, si ve un trabajo bien hecho, no sé, es como que da igual que dejes de ser joven, ¿no? Puedes seguir entendiendo nuevas corrientes, sin parecer un boomer, quiero decir. Pero yo creo que es complicado. Es complicado. Creo que es complicado. Bueno, es que van cambiando los temas muy rápido. Pero bueno, sin olvidarnos del reggaetón, quiero preguntarte por Chanel, porque creo que todavía hay cierto interés informativo en todo lo que ha pasado. No sé cómo has visto toda la sucesión de hechos y de ridículos que ha habido alrededor de su actuación, desde primero a la izquierda y la élite cultural que hemos hablado antes, que muchas veces van de la mano, cómo han ido cambiando su discurso sobre Chanel, desde es una mujer
que vende su cuerpo, hablan de su gardadismo, Comisiones Obreras, Podemos y PSOE han intentado cancelar en el Congreso de los Diputados las votaciones, a es una mujer empoderada. El otro día compartiste también un hilo en Twitter de un compañero tuyo, Sí, un amigo tuyo también, hablando del antes y el después. ¿Quién es? Javier Navarro. Javier Navarro, bueno, cualquier persona que quiera verlo puede Trabaja en verlo. industria Y ha hecho un análisis que es poner un comentario de antes y otro de después. Pues un poco una reflexión sobre todo este concepto tan amplio que ha sido Chanel y el chanelazo. Bueno, yo creo para empezar, que la gran victoria de todo esto es del jurado del Exactamente. Benidorm Fest. Han demostrado que son los que saben de música, no la gente. Claro, debe estar en su casa, pues tomando, todavía descorchando champán. Sí. Luego, en cuanto a los cambios de opinión y demás, hablábamos antes un poco mencionábamos el relato, y yo creo que es que estamos en un momento en el que todo es tan relato que pierdes un poco la noción de qué es lo que está sucediendo realmente, y si no haces un esfuerzo por seguir la información o seguir los hechos, a lo mejor dentro de un año no te enteras de qué ha sucedido. Ya te has olvidado de qué ha sucedido. Sí, además es que ahora la inmediatez es absoluta. ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos meses? Y sí. Empieza una, termina, sí. Te olvidas de ella, empieza otra. Sí. Es que cuanto más información tienes, más fácil es adquirirla, más rápido se te olvida, te idiotizas un poco más, sí. no hay espacio para la reflexión, Total. Es todo muy inmediato. Total. Y bueno, y lo que comentabas después de las élites culturales y demás, es que, yo qué sé, o sea, yo personalmente creo que sin entrar a valorar sobre si Chanel hace una cosa o hace la otra, o sea, es como esa especie de cerrazón y de defensa a ultranza de lo que consideras tuyo y de ciertos estilos que consideras tuyos y de ciertas cosas que consideras afines, como puede ser un tema reivindicativo de Rigoberta Bandini, o como puede ser un tema en una lengua oficial como el de Tansubeira, sí. O cosas así. Un poco más folclore. Claro, pues hay evidentemente eso a las élites culturales, que al final son las que siembran esos relatos, pues les parece mucho más afín que una canción de fiesta, porque esta gente está más preocupada en este tipo de... Las élites culturales están más preocupadas en plantear este tipo de conflictos que a lo mejor en salir de fiesta, que está sí, bien, sí. Que es una opción, sí, pero yo desde luego intento equilibrar las dos cosas, claro, la verdad. Claro. Y bueno, yo creo que a la vista está que el resultado, ¿no? Que ha sido espectacular y que, no sé, que yo creo que ha sido como tenía que ser. Yo creo que es una de esas historias... Sí, que termina bien. Que termina es como el Real Madrid, que la historia al final termina bien siempre, claro, ¿no? Claro. Bueno, estás dentro de la cultura desde los medios de comunicación, pero también estás dentro de la industria como profesional. ¿Cómo te mueves en los dos lados de la moneda? ¿Cómo pasas de un lado a otro y viceversa? ¿Qué diferencias ves? ¿Cómo son los trabajadores de una y de otra? También reflexionar sobre tu dualidad profesional. Sí. Bueno, para empezar, la dualidad surge en un primer momento a raíz de un tema económico. O sea, ahí evidentemente es complicado hacerse con un hueco en medios de comunicación y demás, y uno tiene que buscarse la vida, entonces de repente llegas mira, pues resulta, te enteras de cosas que no sabías, ¿no? Resulta que puedo trabajar haciendo comunicación para este artista o para este sello o con esta marca o algo así. Y luego la verdad es que la industria musical también tiene su propia mitología y su propia historia, y que a mí me parece realmente apasionante. Esto es una cosa que se me acaba de ocurrir, creo que los medios deberían hablar más de lo que sucede en la industria. Creo que la gente aprendería mucho porque realmente es un mundo apasionante. Y bueno, es un trabajo en el que yo disfruto mucho porque te permite
ver pues precisamente Pues los dos los dos lados y eso es tener una bonito, tío. visión completa de un, Y además de un elemento. son los dos lados de una profesión que son compatibles. Porque, por ejemplo, Claro. en política tú no puedes ser periodista y político al mismo tiempo. ¿Sabes? Bueno, O sea, aquí en teoría tampoco Bueno. es lo más indicado, pero yo, por ejemplo, no entrevisto a artistas con los que trabajo o no reseño a artistas con los que trabajo, como tampoco tengo una agencia con 25 artistas, pues al final resulta bastante sencillo, porque eso sí que es un poco, no sé, como tampoco hace falta para que vas a meterte en ese embolado. Pero eso también es bonito, ¿no? Porque a ti que te gusta mucho la música, pues puedes descubrir nuevos talentos jóvenes, apostar por ellos y que se conviertan en alguien importante. Bueno, y también es una forma de ir creciendo tú también profesionalmente, crecer los artistas al mismo tiempo. Y también es como tener un pequeño, como un hijo, ¿no? Claro. También Flash es igual, es como un pequeño embrión tuyo que... Desde luego ¿no? yo es el primer proyecto que he llevado a cabo Sí, a no, lo largo del tiempo claro, en mi vida, claro. una cosa personal y demás, y me parece apasionante y genial. Y respecto a lo otro, yo soy muy partidario de entender todas las cosas del mundo de forma transversal. Me parece que lo vertical es... No es que tenga poco valor, desde luego, pero la superespecialización te acaba como limitando un montón y ya solo ves tu movida. Y además, bueno, nosotros, nuestra generación, tú eres un poco más joven, pero sí que nuestra generación está obligada Claro. a ese coger de todos los sitios, ser eclécticos en tus conocimientos y intentar saber hacer de todo, conocer de todo. Ya no puedes súper especializarte en algo, ¿no? Claro. Es algo muy complicado. También yo creo que, esto a lo mejor se sale un poco de la conversación, pero bueno, es como que hablar de cuál es tu profesión en ciertos ámbitos creativos o demás, pues está bien, pero a lo mejor tienes que decir 3 o 4. Por ejemplo, David Muñoz, que es cocinero o empresario, o director creativo, Claro. o qué. Eso me recuerda a un programa, había... Zetangana lo mismo, que Sí, es cantante, bueno, claro. tiene una productora Claro, audiovisual, claro. ¿o qué? Entonces, Estrella claro, como te persona. encuentras... Eso me recuerda, tío, había un concurso en Estados Unidos, lo puedes buscar en YouTube, que era adivinar, cogían y, en blanco y negro está, y cogían y ponían una venda a los concursantes y a través de preguntas tenían que adivinar qué personaje era. Ya ves. Y decían, pintor, y decía sí, poeta, sí, tal no sé qué, dijeron como 25 millones de profesiones y el protagonista, el invitado era Dalí. Ya ves. Y era todas al mismo Claro. tiempo. Y sí, bueno, también aparte de música, también te has metido también en crítica Vamos, cultural en claro, general, ¿no? Sí, yo estudié literatura y cine y a la música llego realmente por el mundo en el que me muevo, pues desde de la noche de gustos, de música, etcétera, 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 pero realmente mi formación viene de otro lado. Y claro, hago crítica cultural en general y yo creo que, pues en cierto modo, probablemente aunque haga menos, soy mejor crítico de series o de cine que de música porque al final tengo las herramientas, que siempre son importantes. Pero la verdad es que es un mundo, y ya te digo, un mundo en el que me gustaría también entrar, pues igual que entro a formar parte de proyectos en industria musical, pues que también me gustaría entrar a trabajar en un proyecto de una serie, Un documental, algo audiovisual sobre todo, sí, ¿no? Sí, intento no limitarme a la hora de pensar esas cosas porque, aunque suene un poco flipado Silicon Valley-esco, pero intento hacer lo que me... Bueno, sí, en esta vida hay que ser flipado, tío, si no, no vas a ningún lado. Y bueno, y luego obviamente pues en la época en la que vivimos, que yo creo que igual de importante que la música para la expresión de la sociedad y demás, están las series que son un punta de lanza de un montón de cosas, pues también tienes que estar ahí. Y yo creo que mientras más cosas sabes hacer, mejor. O sea, si yo hago crítica de series, pues seré mejor haciendo crítica de Claro, yo música. la sensación que tengo es que en España siempre ha habido talento cultural,
también para la música, por supuesto, para la literatura, para cualquier tipo de arte. No sé qué echas tú más de menos, si más apoyo institucional, si más apoyo por parte de las empresas, no sé cómo ayudarías tú o qué consejo darías tú a la persona indicada que tiene la capacidad económica para ayudar a la cultura y fomentar la cultura, sobre todo de nuevos talentos jóvenes, ¿no? Que muchas veces se pueden quedar atrás por falta de apoyo económico. Pues aquí entra más, me voy a remangar. Si hablamos de apoyo económico, para empezar, los últimos 2 años han sido una auténtica broma, porque realmente la cultura ha sido el único sector al que has impedido trabajar y no ha habido un plan especial. Me contaba una amiga que vive en Alemania que allí han hecho un plan específico para autónomos en el mundo del arte y la cultura, con una dotación. Solo para autónomos, no ya, o sea, otro mundo. Y en cuanto pues en cuanto al problema en general, creo que hay un poco de hipocresía en ese sentido, porque todos, como que desde las élites culturales se denuncia la precariedad de la cultura, pero al final la gente que dirige esa industria son esas mismas élites. Entonces, pues te encuentras con proyectos donde la gente no tiene posibilidad de vivir de ellos, ¿sabes? Y es surrealista. Yo creo que sobre instituciones y empresas, que por ejemplo ahora hay un boom con las startups tecnológicas y todo este rollo, y yo digo, joder, pero si hay ¿por qué no? Si tú inviertes en una app de comida, de recoger comida a domicilio sobra, para perros, que la he llegado a ver, en plan, te traemos la comida de tu perro a domicilio, ¿por qué no inviertes en una productora que está haciendo la audiovisual, claro, que ha hecho 2 o 3 videoclips y que hace las cosas bien? Quizá porque no sabes el dinero que mueve eso de cara al futuro. Y entonces, pues que se informe. También yo creo que hay una visión. La cultura es un mundo donde muchas veces la gente con la que te cruzas es rica. Aunque parezca que no, la gente o ha tenido estudios en una escuela privada durante 4 años de cine de tal, o ha podido mantenerse en Madrid durante 4 años mientras grababa cortos y trabajaba 10 horas a la semana en una tienda. Pues si no tienes pasta no puedes hacer eso. Claro, y esa gente quizás pierda esa perspectiva, ¿no?, de la gente que le rodea. Claro, entonces es como, bueno, como yo no he necesitado esto y estoy aquí dirigiendo el Cotarro y tal y cual, pues tampoco voy a procurar que toda esta gente saque dinero, ¿sabes? Bueno, ya para terminar, antes has hablado de Tangana. ¿Qué te parece Tangana, bueno, el madrileño? A mí me parece un referente total, la verdad. En todo, prácticamente, ¿verdad? Supongo que le seguías desde Agorafé, ¿no? Sí, claro, me parece. Con Gervas, Tiki. Es una persona que yo considero auténticamente brillante. Y mira que hay como... Se nota, yo creo, ¿no? Como hay poca gente va a hacer el himno del Celta ahora. ¿Sí? Sí, el himno del Celta va a hacer, y le escuché en una entrevista decir que sus referentes eran Scorsese, Borges y Mostovoy, el jugador del Celta, el ruso, el zar. Y me hizo mucha gracia, la verdad. Sí, ya ves, pues a mí, no sé, una persona que admiro muchísimo y que me inspira, la verdad. A la gente brillante conviene seguirle la pista porque... Y has disfrutado mucho, ¿no?, de todo lo que ha significado el madrileño, ¿no? Claro, que todavía creo que no somos conscientes, ¿no?, de lo que ha podido significar ese trabajo. Sí lo somos, pero creo que es el típico trabajo que se va a recordar va a ser el típico trabajo que se va a recordar toda la historia. O sea, no quiero hacer comparaciones, pero va a ser un leyenda del tiempo de Camarón, o de estos trabajos eternos, ¿sabes? Claro. Es la impresión que tengo yo, sobre todo por las raíces, por España y la cultura española, ¿no? Claro. Ahí hay una cosa interesante que también está en Chanel, ¿no? Un poco lo de entender que la cultura del idioma español cruza los dos lados del Atlántico y está conquistando Estados Unidos. Y aquí pasa lo mismo. En plan, yo creo que
que el trabajo del madrileño es, por un lado, una forma muy bonita de mirar a Latinoamérica y a la cultura española también, como como una parte de lo mismo, ¿no? Claro, y con respeto y con admiración. Sí, claro. Pero como unión de dos mundos que al final pueden ser lo mismo, sí. ¿no? Y no solo eso, sino también una especie de conciliación entre generaciones. Totalmente. Porque es una persona nacida en los 90, mirando con reverencia atrás, que es una cosa Mirando que a ha dejado Drexler, a Kiko Veneno, a Calamaro, a Elías Ochoa, sí, a José la Feliciano, húngara, o sea, gente muy sí, grande sí. de generaciones pasadas. Y en un momento como este, en el que digamos que parece que siempre que miras al pasado, miras con recelo Sí. o con desprecio Sí, o algo así, exactamente. tener una mirada, pues realmente, por eso digo, brillante. Sí, y de Y de respeto hacia entender lo, claro. que sin el pasado es imposible el presente. Y el futuro, por supuesto. Y el futuro, pues... Sí. Y luego, pues también te voy a preguntar por la otra artista que seguramente es la artista más internacional de España y la que ha traspasado de verdad la frontera con Estados Unidos y la que se ha hecho con Estados Unidos bastante, ¿no? Ya a un nivel bastante alto, que es Rosalía. Supongo que la llevarás siguiendo bastante tiempo, ¿no? Sí. La transformación desde Los Ángeles, Sí. que es un disco flamenco, a Motomami, que es un disco que igual tú le puedes definir mejor que yo sé que a ti te ha gustado más que a mí. No sé, bueno, ya por terminar, una pequeña reflexión de Rosalía, su evolución y en qué crees que se está convirtiendo, se ha convertido un artista de una magnitud enorme. A ver, a mí Los Ángeles me flipó. Y además me pilló cuando estaba viviendo en Sevilla y como que realmente conecté con la movida. El intermedio hacia Motomami, a pesar de que tiene canciones absolutamente brillantes como Di mi nombre o como Pienso en tu mirada, que me parecen brutales, el intermedio me ha gustado un poco menos. Motomami me parece una obra maestra brutal, o sea, como cargada de sentimiento, cargada con una mirada también bonita hacia la tradición, generando como pues lo que hablábamos, un imaginario propio y una iconografía propia. Por ejemplo, hablar aunque parezca absurdo, pero hablar como de Candy, de Plan B, pues ya te conecta directamente con una generación entera que tal, y a la vez estás utilizando un sample de un tipo mexicano en Delirios de Grandeza, que es alucinante esa canción. El personaje, más allá del artista, me gusta menos, pero supongo que eso es... La factura que hay que pagar, ¿no? Para poder ser estrella, claro, en los estatus, claro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora durante toda esta promoción, según el medio donde iba, parecía una persona absolutamente diferente. Y no sé, pues, estás como aplicando, como no tomándote en serio a la prensa, pues... o a lo que sea, pues no sé, tampoco. Y además falta, también has sabido combinar, ¿no? Eso que hablas también de la tradición y tal, el pasado, con lo nuevo, ¿no? Como con canciones para TikTok, ¿no? Claro. Que eso... Pero, por ejemplo, esto es un poco el reflejo, ¿no? ¿Por qué tienes la necesidad de...? Supongo que habrá gente que lo pueda responder mucho mejor que yo, pero pues mira, te saco Saoko, Chicken Teriyaki y tal, y parece que voy a tal, pero luego cojo y te la lío que flipas y te hago un álbum que no tiene nada que ver, donde estas canciones se diluyen. La canción que tiene con la abuela, ¿no? Que le deja el mensaje en el contestador, esa es preciosa. Eso sí, sí, es preciosa. Bueno, Luis, tío, yo creo que estamos llegando ya al final, pero antes me gustaría ver si nos podías recomendar, no lo suelo hacer esto en las entrevistas, pero se me ocurrió, porque seguramente tengas cosas que decirnos, un disco que te haya marcado, un libro que te haya marcado y una película que te haya marcado. Vale. Esto no te lo había dicho antes porque se me acaba de ocurrir, pero seguramente que lo saques. Me parece bien. Una película que me haya marcado, te diría sin duda La gran belleza, que Paolo Sorrentino. de Paolo Sorrentino, de 2013.
creo que es la primera película que, como ya mayor, con 18, 19, conscientemente fui al cine 3 veces a verla. Fue la película que me hizo entender que el cine no era solo como un guión, un entretenimiento, sí. y que había un valor artístico ahí. Joder, que es yo que podía esa- entender. terrible. Y de la mano, pues aprovecho y menciono a Young Pope, la serie que tiene también Sorrentino. Buenísima, que es también que te espectacular. hace... También en estas cosas místicas y de religión también tenemos algunas diferencias, pero con John Pope yo de verdad, una persona atea, yo he tenido verdaderos debates sobre lo místico, sobre las energías O sea, que lo están que por encima pueda de haber nosotros, allí, ¿no? por Dios, y no quiero volver a meter al Madrid, pero con el Madrid también ha pasado. Eso no va a pasar con John Pope y con el Real Madrid contra el Manchester City y contra todos estos partidos, ¿no? Sí, la verdad es que o sea, a mí me parece un reflejo perfecto de lo que yo entiendo pues como la fe y como el misterio y como, no sé, me parece, o sea, No, no, es realmente espectacular. es excelente, sí. Es realmente Sí. espectacular. Vale, y bueno, un libro... Libro, eh, pues mira, también voy a decirte dos, aunque esté feo. Pero a mí el libro que me volvió a conectar también con la literatura después de mucho tiempo sin leer, de adolescente y todo eso, que estás totalmente perdido, fue El Gran Gatsby. Y en general la obra de Scott Fitzgerald me gusta mucho porque tiene espíritu generacional, por decirlo así, y encima escribe muy bien. Pero es un tipo que vive el mundo de su tiempo y dice, esta es mi interpretación de las cosas. No es un tipo que, no sé, como que cuente una realidad que no es ciencia ficción Claro. sin tal. Pero eso. Y luego, lo último que he leído que me ha volado la cabeza, que se lo recomiendo a todas las personas con las que hablo, es El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, que es... Ah, de Houellebecq, vale, que ese no, no lo he leído. O sea, yo no recuerdo haber leído Algo igual. nada así nunca, la verdad. O sea, absolutamente brillante. También tiene una conversación Houellebecq, ¿eh? Y Sí, su sí, sí. filosofía y su manera de Esto da entender el para mundo. un segundo capítulo. Sí. A mí me parece un genio, la verdad, también. Me Eh, mola la gente brillante en general. Sí, sí. Como... es una obviedad, pero me cae bien. Y... ¿Te has visto la peli del secuestro de Houellebecq? No. Hay una película que se interpreta al mismo y son unos bandidos en Francia que le secuestran y es algo, una hilaridad y es muy buena película también. Además el tipo tiene como una imagen también bastante Sí, característica, ¿no? sí, tiene el libro este que es una distopía en la que gana un partido islamista ahora va a salir en el Francia, nuevo... en la continuación, que es una cosa factible que puede Sí, pasar en algún futuro. total. Y bueno, es que se están abriendo bastantes campos y quiero cerrarlo y... Sí, me falta y el disco. Sí, y falta el disco y ya lo cerramos. Que... Porque se ha abierto el frente a la religión, pero yo creo que podríamos tratarlo en otro momento también. sí. Yo tengo... Disco. Disco. Esta es complicada, la del Sí, disco. sí, es complicada. A ver... Puedes decirme un par de ellos. Sí, pero aún así... a mí, ya te digo, Bob Dylan me parece un genio absoluto y pues el disco de tanto Blonde on Blonde como Highway 61 me parecen unas locuras tremendas. Y por otro lado, por el componente autobiográfico, o sea, de mi propia vida y de cuándo surge esto y de lo que hice para mí y tal, pues Ídolo de Tangana, sin ser bueno, un disco que a lo mejor vaya a durar o parezca que vaya a durar como va a durar Madrileño que comentabas tú, para mí fue como una apertura de... Es la que tiene Caballo Ganador, era, ¿no? Total, sí. Caballo Ganador, que tiene... me parece una obra maestra, es de mis canciones favoritas muy, de Tangana. muy buena. Sí. Y bueno, y por llevármelo también a una cosa de actualidad, Kendrick Lamar, que acaba de sacar disco ahora, que a mí me ha gustado bastante. Me está gustando porque todavía lo estoy digiriendo. Yo lo he escuchado una vez, le tengo que escuchar, Y, me tengo que leer las letras, hacer el típico sí. ejercicio, ¿no? Para Pues entenderlo. su disco anterior, Damn, y el anterior de Good Kid, o sea, está To Me Pa Butterfly entre medias, pero la obra maestra que es Good Kid, Mad City,
O sea, yo, desde luego en esos 6 álbumes yo creo que te he dicho, podría tu vida, vivir ¿no? toda mi vida, Bien. sin duda. Bien, Luis, tío. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer Muchas gracias a ti. compartir este rato de conversación Un contigo placer y total. ya volverás. Claro, ¿Vale? cuando tú quieras. Venga.